gusto y le agradezco que nos regale unos minutos a la doctora Lori Jiménez Payé, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludar. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, me llama la atención, estamos en rojo profundo en todo el país. Me llamó mucho la atención un tuit que tú marcaste desde hace ya poco más de un mes, si no estoy equivocado, en el que decías fiasco del siglo. ¿Es el fiasco del siglo? Sí, bueno, escribí ese artículo para el diario Reforma, en donde hago una descripción o trato de hacer una descripción o una reflexión sobre la estrategia que el gobierno federal de México ha instituido para tratar de manejar la pandemia en nuestro país. Lo intitulé El fiasco del siglo porque es precisamente eso lo que me parece que es, y a medida que pasan los días y las semanas, creo que cada vez es más evidente que precisamente esto es un fiasco, y le llamé fiasco porque no es simplemente un fracaso, sino que es un fracaso de proporciones míticas, porque el manejar mal la situación sanitaria, un problema de emergencia sanitaria, se está convirtiendo, bueno, no sé, ahora ya no se está convirtiendo, ya es también una catástrofe social y económica para el país. Entonces, de haber manejado este problema adecuadamente desde el inicio, cuando hubiera sido mucho más sencillo y mucho menos costoso, hubiera sido la alternativa ideal, como nos los ha demostrado pues otros países que lo han hecho bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases que tomas en cuenta para catalogarlo así, para catalogarlo como un fiasco? Las partes, bueno, cuando toda esa historia se termine de contar va a haber solamente una variable indicadora del éxito o del fracaso, y ese va a ser el número de defunciones, el número de muertes. Entonces, Taiwán, por ejemplo, o Vietnam, pueden preciarse, Nueva Zelanda lo mismo, y otros países pueden preciarse de tener un número de defunciones muy bajo. Vietnam, de hecho, siendo un país mucho más pobre que nosotros, también con una densidad alta de población, y siendo vecino inmediato de China, a la fecha cuentan 0 defunciones. O sea que finalmente la variable de éxito va a ser esa. Nosotros al día de ayer estamos sumando casi 16,000 muertos. Entonces, por ningún lado por donde se le vea, esto puede ser considerado nada más que una estrategia fracasada, fallida, ¿no? Ahora, sí, no es una cuestión, doctora, de ser pobres o ser ricos, porque vemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es el epicentro, el país más lastimado por el COVID, más... no quiero ni siquiera meterme en el número de muertos, que son miles, más de 300,000, si no tengo mal el cálculo en este momento. No es una cuestión de ser pobres o ser ricos. Sí, bueno, Estados Unidos anda aproximadamente por los 115,000 defunciones, por las 115,000. Lo que está usted diciendo tiene absolutamente toda la razón. No es un problema realmente de países pobres y países ricos en este momento, o por lo menos no en lo que respecta a nuestro país, porque la estrategia se pudo haber hecho bien, se pudieron haber salvado esas vidas. Lo que debe quedar claro es que esto no era inevitable. Estas muertes han sido muertes que se pudieron evitar, que se pudieron prevenir, y se dan como consecuencia de una estrategia mal llevada. Es por eso que estas muertes se dan. Entonces, sí, no era una cuestión de economía, desde luego, ¿no? Porque ahora está saliendo muchísimo más caro. Los últimos reportes financieros o, bueno, de indicadores económicos en el país, estamos hablando de una caída sin precedente del Producto Interno Bruto, más de 12 millones de empleos perdidos, la capacidad productiva por los suelos como no se había visto durante más de 5 décadas, algo así, ¿no? Entonces, bueno, esto ha salido mucho más caro, no solo en dinero, desde luego, sino en el factor más importante, que ha sido muy costoso en términos de vidas. Y de aquí, pues seguimos hacia arriba, seguimos subiendo, seguimos en ascendencia, y esto sigue avanzando de manera acelerada.
¿Qué ha faltado? ¿Cómo pudiéramos haber evitado lo que hoy se está viviendo y lo que todavía falta por vivir? Sí, esto se pudo haber evitado siguiendo una estrategia de contención. El doctor López-Gatell decidió llevar una estrategia de mitigación pura y no hacer estrategia de contención. La mitigación, como bien sabemos, y sabe cualquier epidemiólogo, cualquier epidemiólogo sabía esto desde mucho antes de que el COVID existiera. Si hubieran agarrado esta estrategia cuando han habido brotes de ébola en África, si alguien hubiera seguido la brillante estrategia del doctor López-Gatell, pues cuántos más hubieran muerto en África en esos brotes, ¿verdad? Mire, la estrategia es contención. Si uno deja a un patógeno, llámese un virus, una bacteria o lo que usted guste, si uno deja que el virus tome ventaja, siempre el microorganismo nos va a ganar. Y eso está demostrado a través de la historia de todos los brotes, epidemias y pandemias que han estado registrados. Entonces, desde el inicio, cuando él decía cosas tan absurdas como vamos a dejar que se infecten no 1 ni 10 niños en una escuela, sino 100, ¿no? Esa estrategia, bueno, es contraria a cualquier filosofía de control epidemiológico de una enfermedad infecciosa que se expande en el ritmo en el cual se expande COVID-19. Entonces, lo que se debió hacer es eso, contención. ¿Y cómo es la contención? Y todavía se puede hacer. Claro, ahora es tarde para las 16,000 personas que ya murieron y sus familias. Y de aquí a una semana van a ser 20,000. Y si le siguen sin meter una intervención concreta de contención, se nos van a sumar 30 y 35, 40, 50 y más. Entonces, la estrategia de contención es detectar, o sea, hacer el seguimiento y rastreo de los casos y de sus contactos. Sí, pruebas, claro, no pruebas, pruebas a los casos, pruebas a sus contactos, y entonces hacer el aislamiento selectivo de los casos y de los contactos. Todos los casos positivos tienen que irse a aislamiento obligado, y los casos sospechosos o los contactos, pues, se van a cuarentenas en casa, ¿no? O sea, incluso los asintomáticos. Desde luego, particularmente los asintomáticos. Esto es muy importante recalcarlo. No es incluso los asintomáticos. Quienes dispersan la infección más efectivamente en la sociedad, en la comunidad, en la población, son los asintomáticos. El doctor López-Gatell, vuelvo con lo mismo, ¿no? Es que de verdad hace muchos comentarios muy desatinados, y utilizando esta frase que suele utilizar de no hay evidencia científica, creo que abusa mucho de la palabra ciencia, siendo él una persona que pues ya no es científico, ¿verdad? Es un político. Entonces, mire, la ciencia sí dice algo, y hablo a nombre de esa ciencia que está publicada. Mire, los sintomáticos son quienes esparcen, diseminan la infección de manera más efectiva. ¿Por qué? Porque una persona que se siente enferma, y especialmente si se siente muy enferma, está postrada en su cama, en su casa o en un hospital. Sin embargo, el asintomático asume que no está enfermo y entonces deambula y anda por el mundo infectando a los demás. Entonces, el problema más importante son los asintomáticos. De ahí que de cada caso hay que seguir los contactos, porque con un poco de suerte, esos contactos puede uno identificar a muchos de los casos asintomáticos y aislarlos en buen tiempo para que dejen de contagiar, y además para hacer algo que es muy importante, que es darles tratamiento preventivo oportuno. Esta ha sido la clave por la cual lugares como Corea del Sur, como Japón, ¿sí?, tienen índices de letalidad muy bajos. La razón es porque a la población asintomática se les sigue, se les da un seguimiento, y entonces se trata de detectar de manera muy temprano cuando una persona empieza a tener los primeros síntomas, incluso cuando no se siente mal. Es decir, existen signos como la disminución en la saturación de oxígeno, ¿sí? Se hacen oximetrías. Ajá.
Discúlpame, doctora, ¿todo esto podría ser la causa del por qué el nivel alto de letalidad en nuestro país? Sí, el nivel alto de letalidad en nuestro país tiene varias vertientes. Existen varias razones por las cuales ocurre esto. Uno es un fenómeno un poco ficticio. Le explico por qué. Las defunciones, mientras que están subestimadas, están menos subestimadas que los casos. Los casos están gruesamente subestimados porque como no se hacen pruebas, entonces el número de casos que se tienen confirmados es una fracción minúscula del problema del número de contagiados. El índice de letalidad se calcula como defunciones sobre casos confirmados. Esto quiere decir entonces que a mayor subestimación de los casos, siempre es más alto el índice de letalidad. Entonces sí, en la realidad nuestro índice de letalidad podría ser menor en la realidad si se hiciera la detección de casos. Pero lo que también es cierto es esto, que los países que no dan seguimiento a sus casos, ofreciendo atención preventiva, oportuna, de manera temprana, tienen índices de letalidad muy elevados en comparación a los que sí lo hacen. Porque, como le estaba diciendo, hay signos tempranos del deterioro pulmonar que se pueden detectar de manera simple y las personas muestran estos signos antes de mostrar síntomas. Entonces se les puede intervenir de forma temprana sin necesidad de hospitalizarlos y esto ayuda a salvar muchas vidas. Entonces la estrategia pues ha estado mal en todos los sentidos porque lo que se necesita, la estrategia tiene que estar basada en cortar las cadenas de transmisión. Esa es la única estrategia que sirve de algo. Eso garantiza menos contagios, es igual a menos enfermos, es igual a menos hospitalizados, eso es igual a menos muertos. Entonces, enfocarse nada más en la ocupación hospitalaria es un gravísimo error, porque tarde o temprano no va a haber médicos que alcancen, personal hospitalario que alcance, ventiladores, ni aviones que vayan y vengan de China que alcancen para el número de hospitalizaciones que vamos a tener, que ya tenemos, ¿verdad? Porque no es insignificante. Así es. Doctora Lori Jiménez, te agradezco enorme darnos luz desde el lado científico, valga el término, si me lo permites así, para ver con esa óptica lo que se hizo o no se hizo correctamente y lo que todavía podemos hacer. Te agradecemos mucho aquí en Mega Noticias TVC. No tiene nada que agradecer, al contrario, es un placer. Muchísimas gracias. Es la doctora Lori Jiménez Paillé, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a una pausa.